Hablamos de bienestar emocional al conjunto de emociones, sensaciones que nos hacen sentir bien y nos hacen estar en un estado de ánimo óptimo que nos ayuda a afrontar las presiones de la vida diaria. Muchas veces el equilibrio se rompe, ¿vale? Dejamos de estar en bienestar emocional y pasamos a estar en malestar emocional. Es cuando estamos casi todo el tiempo enfadados, muy críticos, muy juzgando a los demás o juzgándonos a nosotros mismos, muy cansados, como con falta de energía constantemente, bloqueados y queremos que nada cambie, ¿no? Cuando al final la vida es cambio y forma parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir arreglar, solucionar ese malestar emocional? Porque el bienestar emocional no es algo innato, sino que es algo que se va trabajando en el día a día de tu vida y se puede adquirir aprendiendo y gestionando unas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la primera sería el aprender a adquirir hábitos saludables, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, identificando y conociendo las emociones propias. Y, por ejemplo, la tercera sería vivir el presente. ¿Cómo podemos vivir el presente, ¿no? Estar atento aquí y ahora y observar los pequeños detalles. Pues una herramienta muy útil y eficaz es el mindfulness.